una persona ahí en Navojoa, pero no lo hizo en Navojoa. Se fue hasta Hermosillo, dijo, allá hay más gente, que me vea más gente. Se llama Luis Manuel el tipo. 11 horas estuvo en una torre eléctrica, estas de la Comisión Federal de Electricidad. 11 horas, ¿eh? ¿Qué es lo más reprobable de este hecho, amigos del auditorio? Que la gente que llegó de espectadores, lejos de decirle palabras de motivación, lejos de orientarlo de una manera positiva, ¿sabe qué le decía a todo el mundo? Hasta niños. Y lo decimos porque había una transmisión que señalaba precisamente esos detalles, que la misma gente le decía, ya tírate, de una vez, lánzate, aquí nos tienes, pero ¿quién los tiene ahí? ¿Quién los obligaba a estar de mitoteros ahí en la antena de la Comisión Federal de Electricidad? Nadie los obligaba. Y si no van a estar para aportar algo positivo, pues síganle, rémenle, váyanse de ahí, de ese lugar. Lo último que necesitaba en ese momento un individuo, y no es la primera vez que ocurre, en otras partes del estado y en otras partes de la República Mexicana ha pasado exactamente lo mismo, donde se acercan una bola de mitoteros a estar diciendo que se arrojen al vacío, que se tiren las personas que llegan a subirse hasta las antenas. Eso es lo lamentable. Y ahí lo escuchaban los niños y los adultos. Empezaron los adultos y después los niños, pues ya ve que son una copia fiel de nuestra sociedad, son un reflejo de cómo estamos llevando nuestra sociedad, y los niños también empezaron a gritar que se lance al vacío. Elementos de bomberos llevaron a cabo una labor durante 11 horas allá en la capital del estado de Hermosillo, en un terreno ubicado en la colonia Saguaro, donde un hombre identificado como Luis Emanuel puso en riesgo su vida al mantenerse en lo alto de una torre de alta tensión. Más de 11 horas duró el tipo ahí, ¿eh? Se necesitaron para hacer descender de una torre de alta tensión a un hombre identificado como Luis Manuel, de 36 años, y quien a la postre terminó por bajar de forma voluntaria tras el trabajo de los elementos del Departamento de Bomberos, de la Cruz Roja y agentes de seguridad pública que operaron precisamente en esta misión. El sujeto dijo ser oriundo del municipio de Navojoa, mismo que protagonizó la tensión, desesperación de toda la ciudad de allá en Hermosillo, al encontrarse en la cima de la torre de alta tensión perteneciente a la CFE, que estaba precisamente desenergizada. Le cortaron la luz, no llevaba energía precisamente para que no sufriera un daño mayor. Según indicó el oficial a cargo del Departamento de Bomberos, Jorge García Orduño, fue el hambre y el frío que persuadió a Luis Manuel o Luis Emanuel para descender de la torre por su propio pie. La odisea para evitar que esto sucediera, una tragedia, comenzó a la 1 de la tarde de ayer martes en un predio ubicado en la calle o el Boulevard Solidaridad y Álvaro Gutiérrez de la colonia Saguaro. Allí automovilistas y transeúntes reportaron por medio del 911 que un hombre comenzó a subir a la peligrosa estructura hasta llegar al punto más alto de la torre de alta tensión de la comisión. El hecho originó un fuerte movimiento entre cuerpos de emergencias y agentes de la Policía Estatal de Hermosillo, esto con la intención de resguardar el área y ver por estrategias para bajar a Luis Emanuel. En menos de 20 minutos el Departamento de Bomberos optó por el plan A. A ver, de una vez, yo ya tengo experiencia en esto, vamos haciendo el plan A, así en caliente, en seco. ¿Qué es lo que va a pasar? El cual consistió en reunir a un equipo de rescate vertical para llegar hasta el sujeto por medio de una escalera especial para realizar labor de convencimiento, a lo cual el hombre se mostró renuente e ignoraba lo que los elementos de bomberos le indicaban. Luis Manuel, en un acto de rebeldía y rechazo a las peticiones de los equipos de rescate, optó por caminar de un lado a otro, poniendo en riesgo su integridad al estar en al menos 3 ocasiones a punto de caer del punto más alto precisamente de la torre. Ahí estamos viendo las imágenes, amigos del auditorio. Híjole,
Qué miedo, un vértigo ahí. Y quién sabe qué hubiera ocurrido, un mal paso, un vientecito, algo y vámonos hacia el vacío. El plan B, posteriormente, surgió la ayuda psicológica para el equipo de emergencia. Fue volver a subir en compañía de una psicóloga perteneciente a la Cruz Roja, especialista en el tema, y así convencer a Luis para que descendiera. Sin embargo, esto provocó que Luis enfureciera y comenzara a columpiarse de la estructura, amenazando a los oficiales con lanzarse al vacío. Ante ello, el jefe del departamento de bomberos, Francisco Matías Ortega, confirmó tras unas horas que Luis Emanuel se encontraba bajo el influjo de algún estupefaciente, razón por la cual el sujeto se comportaba de forma errática. Incluso también hubo una versión, mi estimada Columba Chávez, que decían que estaba ahí porque desde hace 2 semanas no le pagaban en su chamba y que por eso se quería lanzar, ¿no? Primero se manejó que había ido a pedir trabajo a los juegos mecánicos, ¿no? De ahí al circo. Después se dijo que no le quisieron dar y que por eso fue que se subió a la torre. Después salió otra versión en la que dijeron que trabajaba en una maquila y que en la maquila le pagaban los días martes y no le habían pagado, que ya tenían efectivamente 2 semanas sin pagarle y que pues a modo de protesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se había subido a la torre. Sin embargo, pues ninguna de las dos hasta el momento han sido confirmadas. Pero eso ya sonaba más a mitote, sí, ¿no? Sí, no. Ya la gente estaba sacando sus propias conclusiones. Alrededor de las 19 horas, escuche bien, porque el sujeto a la 1 de la tarde ya estaba encaramado en la antena, y a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde ahí estaba todavía, y ya con un tumulto de ciudadanos que se encontraban a la expectativa de los movimientos que hiciera Luis, el equipo de bomberos optó por ahora un plan C. El plan A era decirle que se bajara, no sirvió. El plan B, llevarle un psicólogo, tampoco funcionó. El plan C, el cual consistía en volver a subir a la cima y conversar con el hombre. Minutos antes de las 8 de la noche, los ciudadanos cantaban victoria cuando Luis estuvo a punto de colocarse en la canasta de la escalera de rescate para ser precisamente ya resguardado. Sin embargo, Luis volvió a subir a la cima de la estructura, complicando aún más precisamente la labor de los bomberos. Era todo un caos el que vivía en ese momento. Fue a las 23 horas cuando de nueva cuenta los tragahumos subieron a la parte superior de la torre por medio de la canastilla y en punto de las 23 horas, 11 de la noche con 20 minutos, convencieron finalmente a Luis Emanuel de comenzar el descenso de manera voluntaria, descendiendo travesaño tras travesaño hasta llegar a suelo firme. Yo me bajo solo, digo, no ocupo ayuda, si yo me subí solo aquí, yo solo me bajo. Y así fue como el drama finalmente llegó a su fin, luego de una extenuante jornada de trabajo de los elementos de rescate vertical. Los ciudadanos presentes reconocieron la labor que el equipo de bomberos llevó a cabo por más de 11 horas, donde priorizaron el bienestar del hombre identificado como Luis Emanuel. Se utilizaron varios métodos para poderlo bajar, se manifestaban muy combativo y nuestra última opción era bajar a rapel, pero no fue necesario ya que logramos convencerlo de que bajara por su propia voluntad, dijo el oficial Jorge García Orduño. Le dio hambre, pues, después de 11 horas de estar trepado en la torre le dio hambre y le dio también frío, porque sí estaba haciendo frío el día de ayer. El encargado de bomberos comentó que Luis no se dio a pesar de que los ciudadanos presentes le llegaron a ofrecer recompensas como alimentos o bebidas alcohólicas y hasta que el cansancio pudo más que el deseo de arriesgar su propia vida para finalmente ponerse a salvo. Una vez ya en tierra firme, Luis Manuel fue intervenido por paramédicos de la unidad 526 de la Cruz Roja, quienes le brindaron las atenciones primarias para posteriormente trasladarlo a un hospital para revisar primeramente y antes que su estado físico, su estado mental, su estado de salud. El oficial, posteriormente su estado de salud, el oficial García Orduño comentó que probablemente una vez que Luis Manuel se encuentre fuera de riesgo de salud, pueda quedar a disposición de las autoridades del Ministerio Público por atentar contra su propia vida. Así que ahí estuvieron la gente de Hermosillo durante 11 horas en vilo ahí viendo qué va a pasar, se irá a tirar, no se irá a tirar. Pero le insisto, lo lamentable, lo triste, lo reprobable es que la misma gente le decía que se tirara.